Japón, el imperio del sol naciente. Durante la Edad Media, Japón tuvo el sistema político feudal. En el gobierno existían dos poderes, el Mikado, un emperador, y el shogunado, un primer ministro militar. El ejército estaba formado por samuráis. Japón gozó de 2 siglos de paz, en relativo aislamiento. A mediados del siglo XIX, cuando Japón se puso en contacto con Occidente para establecer contactos comerciales, el emperador Mutsuhito estableció en Tokio la capital. Japón adoptó las costumbres occidentales pero siguió fiel a sus tradiciones. A principios del siglo XX, Japón se había industrializado, sus jóvenes habían ido a Inglaterra a aprender el nuevo modelo. Se caracterizó también por el reconocimiento internacional del Japón como una de las grandes potencias, por su gobierno democrático, el crecimiento de su economía, y su participación en la diplomacia internacional. Siguiendo los modelos occidentales, Japón redactó su primera constitución en 1889, lo que abrió el camino para un gobierno parlamentario. Inició una fructífera andadura industrial y consiguió el suficiente poder militar como para enfrentarse a China en 1895. 10 años más tarde, en 1905 Japón y Rusia concertaron el Tratado de Portsmouth, con intervención de los Estados Unidos, que desconfiaban del militarismo asiático, y dieron su apoyo a los rusos para evitar que fueran aniquilados, pero no pudieron impedir que los ferrocarriles de Manchuria, e incluso en 1910, Corea, pasaran al poderío nipón, es decir, japonés. No seáis ignorantes. Japón entró a la Primera Guerra Mundial apoyando a los aliados. En 1915 Japón presentó algunas demandas contra China. Pero en cuanto Europa firmó la paz de Versalles, se ocupó de frenar las ambiciones japonesas. El Japón no quedó contento con la paz de Versalles, por causa de la discriminación racial. China se encontraba muy debilitada y por lo tanto no pudo enfrentarse a la sociedad de Japón, por lo que recurrió a la Sociedad de Naciones. Puede decirse que para Oriente, la Guerra Mundial comenzó entonces. Desde 1937 Japón estaba en guerra con China y sus relaciones con británicos y estadounidenses se había ido agriando. En septiembre de 1940, Alemania e Italia firmaron con el Japón el Pacto Tripartito, ampliando el eje a Tokio. Los nipones carecían de materias primas y de petróleo, y sus efectivos eran limitados. Esto explica que actuaran por sorpresa, hundiendo la flota norteamericana en la base de Pearl Harbor, en diciembre de 1941. Así, dio comienzo la guerra en el Pacífico, que en realidad fue un conflicto diferenciado del que se desarrollaba en Europa. Desde ahí se inició una larga lucha para obligar a los japoneses a volver hacia su archipiélago. La guerra prosiguió sin posibilidades de victoria japonesa. Para forzar la rendición, el presidente estadounidense Harry S. Truman autorizó el lanzamiento de 2 bombas atómicas sobre el territorio japonés. La rendición se firmó el 2 de septiembre. Después de un largo y doloroso periodo de posguerra y reconstrucción del país, la economía japonesa empezó a ponerse a la cabeza del mundo industrializado. La actitud de los japoneses acabó por decidir a los norteamericanos a preparar el Tratado de Paz de San Francisco, firmado en septiembre de 1951. La URSS no puso fin al estado de guerra hasta 1956. La nación prosperó gracias a los esfuerzos de los japoneses, que pusieron gran énfasis en la educación y la frugalidad.